Es una historia, bueno, tenemos que presentarlo como es. Es la grabación paranormal más importante de la historia. ¿Por qué? No solamente por su duración, que son 10 minutos de grabación ininterrumpidos. Esto los especialistas en el tema saben lo que es. Porque habitualmente, Santiago, hay que decir que son palabras, frases como sueltas, muy cortas, inconexas. Exactamente. 10 minutos. 10 minutos donde aparecen toda clase de ruidos, estridentes, fortísimos, sonidos de una campana, voces que gritan, que chillan, el sonido de un hombre que parece estar ahogándose, palabras sueltas, agua al principio, y después, si quieres, ya entramos más tarde en lo que es el centro de la grabación, una premonición que desgraciadamente se cumplió. Antes de eso, Santiago, un grupo de gente, un nagra, un grabador, y el interés, que a veces hay que decir que la curiosidad es peligrosa, de hacer una experiencia, porque ahí estaba la máxima figura, y además todo un filósofo, una persona de carácter científico, don Germán de Argumosa y Valdés, la persona que introdujo estos temas en España, y parece ser que todo ese grupo de personas, repito, de alta alcurnia política, le piden que, profesor, ¿por qué no hacemos una grabación? No era ningún castillo deshabitado ni fantasmagórico, era una casa normal y corriente. Así es. Esto se grabó en un chalet a las afueras de Madrid, como bien decías, finales de los 80, principios de los años 90. El profesor Argumosa se reunía frecuentemente en ese chalet para cenar con un grupo de personas, que no era siempre el mismo grupo, a veces pues acudían otras personas ajenas a ese grupo, pero todas muy interesadas en las humanidades en general. Se cenaba, se proponía una tertulia sobre un tema determinado y luego se daba paso a un turno de preguntas. Y una noche se le propuso al profesor, ¿por qué no hacer una grabación psicofónica en la casa, en la planta baja concretamente de ese chalet, poner una grabadora en marcha en silencio, total silencio, y a ver qué pasaba? El escepticismo, por supuesto, era pues lo que reinaba en el ambiente de aquel chalet, pero lo que se encontraron después de 10 minutos de grabación les espeluznó, sinceramente. Aparecen varios factores sonoros, no hay palabras claras, pero una especie de coral demoníaca, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que se ha escuchado y lo que se va a escuchar es lo más suave que se puede poner solamente, porque en palabras del autor o de la persona que grabó esta parafonía, el profesor, lo demás no se puede poner porque ha causado serios trastornos. Y lo digo con la mayor seriedad posible, serios trastornos en determinadas personas que han escuchado esta grabación, los 10 minutos ininterrumpidos de grabación paranormal. ¿Qué se escucha? Bueno, hay una parte de la grabación donde surge una voz de mujer. Y dice lo siguiente, en un tono espeluznante: ya te tengo, Juan. Juan era uno de los presentes en la cena, un diplomático para más señas. Ya te tengo, Juan. En un tono agresivo: te mataré, añade, te mataré. Y por tercero, con más agresividad todavía, vuelvo a decir, te mataré. Este Juan, a los 3 meses, murió. Luego contamos la historia, cómo murió exactamente este Juan, diplomático chileno, se puede decir, Santiago, que trabajaba en la embajada de Chile en España, que estaba esa noche con altas personalidades políticas y que nadie se esperaba lo que iba a ocurrir. De esto hace unos 15 años. Esa es la parte que, según Germán de Argumosa, quien le corresponde la autoría de esta grabación, no quiere que se difunda, pero nos ha cedido un minuto. Un minuto que es algo anormal en las psicofonías. Campanas, lamentos. Y recientemente, cuando en Milenio 3 en la cadena SER poníamos parte de esta grabación, es curioso porque varios catedráticos y personas del ámbito de la veterinaria nos hablaban de que parecían realmente animales sufriendo. No porque fueran eso, sino que el dolor que ellos conocen bien parecía transmitirse. Hay quien la llamó la voz del infierno, parecía la voz del infierno, del purgatorio.
Si les parece, vamos a escuchar ese minuto de grabación ininterrumpida que al parecer costó la vida a aquel diplomático chileno llamado Juan. Una serie de sonidos francamente desagradables, y hay que ponerse en la tesitura de ese sótano, de ese chalet, y de las personas que comprenden que allí no había absolutamente nadie, una planta vacía, sin nada interesante, y tampoco en un lugar arqueológico muy antiguo, lo hemos dicho. ¿Qué pasa a partir de ese instante, Santiago Vázquez? Pues a partir de ese instante lo que sucede es impresionante. Yo no dejo de impresionarme cada vez que escucho esta grabación, porque son voces, unas que intentan acallar a otras, gritos, lamentos, una persona que parece que se está ahogando, el sonido de una campana, que lo hemos escuchado perfectamente, no deja de impresionarme. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Bien, pues Germán de Argumosa difunde esa grabación, todo hay que decirlo, en principio a entendidos. Es decir, conoció la grabación, por ejemplo, Hans Bender, uno de los grandes padres, catedrático de psiquiatría, Universidad de Friburgo, grandes investigadores de todos los tiempos en Centro Europa. ¿Y qué dijo Bender? Efectivamente. La frase textual de Hans Bender al escuchar esta grabación fue: es la grabación paranormal más extraordinaria que he escuchado. Se refiere a los 10 minutos, ¿no? Exactamente. Bender sí que tuvo esa posibilidad de escuchar los 10 minutos. Pero tenemos otras declaraciones de Alex Snyder, catedrático de física de la Universidad de St. Gallen, una eminencia también de la investigación, no solamente de psicofonías o parafonías, sino de fenómenos paranormales en general. Y le dijo a Germán de Argumosa que no le había llegado nunca nada semejante, porque se dedicó durante muchos años a recoger información, grabaciones psicofónicas de todas las partes del mundo. Esa voz dice: Juan, ya te tengo, te mataré. ¿Qué le ocurre a Juan? Juan era una persona en aquellos momentos de 40 años de edad. No tenía ninguna enfermedad, estaba completamente sano, como corresponde normalmente a una persona de esa edad. A los 3 meses aproximadamente de realizarse esta grabación paranormal, Juan se siente mal. Muere ahogándose y pidiendo agua. Recordemos lo que decíamos antes, esa parte que no podemos poner, porque por prudencia no se puede poner, y el profesor no la ha puesto nunca. Pues efectivamente aparece, después del "ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré", una voz masculina que dice: agua, agua, me ahogo, me ahogo. Santiago Vázquez investigó específicamente en la muerte de ese individuo y encontró historias médicas realmente sorprendentes, ¿no? Como la causa de la muerte. Sí, cuando se le preguntó concretamente al médico que atendió a Juan en sus últimos momentos, se le preguntó, concretamente el profesor tuvo una entrevista con él, ¿de qué ha muerto? La respuesta del médico fue: de paro cardíaco. Pero claro, de paro cardíaco, le dijo el profesor, morimos todos. Es decir, cuando el corazón se para, la persona muere. ¿Qué es? Le preguntó, ¿qué es lo que realmente le ha causado la muerte? Se encogió de hombros y dijo: no se supo, no lo sabemos.